Siempre nos dicen que no hay que juzgar un libro por su portada. Pero ¿quién no se ha visto a sí mismo diciendo obvio que las mujeres manejan mal? O hombres no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. O cuando piensas que alguien te va a asaltar solo por cómo está vestido. En las profundidades de nuestro cerebro está el virus que produce esas frases. Tendemos a creer que miramos la realidad, que existe algo objetivo. Pero ¿te has puesto a pensar que cada vez que te encuentras con una persona en la calle, la observas desde tus propios lentes? Tus prejuicios. Estos filtros invisibles como el clasismo, el racismo o el sexismo juegan un rol clave en un mundo cada vez más globalizado. La doctora en educación y miembro del Centro de Justicia Educacional, Claudia Matus, ha investigado cómo esto se manifiesta dentro de la sala de clases y cómo esta forma de ver el mundo aumenta o disminuye la desigualdad. Esta idea, por ejemplo, de la división entre hombre-mujer, rico/pobre, blanco/negro, una podría plantear de que todo aquello que está en la columna izquierda sería aquello que es lo develado como la normalidad. Este binomio o esta dicotomía entre lo normal y lo diferente es algo que una no siempre pone como un problema. Cómo conocemos a los otros y cómo se forman los prejuicios y estereotipos es otro de los temas que Claudia trabaja. Dentro de sus conferencias, con audiencias que van desde alumnas de pedagogía hasta funcionarios del ministerio, siempre repite el mismo ejercicio para comprobar cómo las etiquetas que le damos a los otros están arraigadas en lo más profundo de nuestro cerebro. El ejercicio es pedirle a la gente que nombre, sin pensar demasiado, quién es este personaje. Que lo nombren, que digan dónde vive, qué es lo que hace, cómo ocupa su tiempo, qué le interesa hacer, qué proyecciones le dan. Todas las descripciones no daban mucho futuro, ¿no es cierto? Sino que más bien este personaje era un personaje que estaba siempre en la calle, que le gustaba pasar el tiempo con los amigos, que no le interesaba la escuela. Pero lo más interesante era cuando en algún minuto empezamos a preguntar, bueno, ¿y cómo ustedes creen que se llama este personaje? En todos los tipos de audiencia que les contaba, todos decían Brian. Ese era el nombre que todas las, o sea, estoy hablando de profesoras en ejercicio, futuras profesoras, gente del ministerio. Entonces estamos hablando de una forma de conocer, que es... que se traslada, ¿no es cierto?, en distintas audiencias, en distintos tiempos, en distintas generaciones. Habitualmente en las escuelas se tiende a resolver el problema de los estereotipos o los prejuicios con talleres, ¿ya? Y con talleres que generalmente tienden al tema de la tolerancia. Aprendamos a ser tolerantes. Y esa lógica es súper compleja porque todavía no resuelve el problema. Y yo diría que incluso lo empeora en el sentido de que quedamos más tranquilos, más tranquila, de que estamos siendo tolerantes con aquel que de alguna manera tengo alguna aversión. Pero eso no cambia esa organización, ¿no es cierto?, en donde siempre hay uno por sobre el otro, ¿ya? Entonces, el cómo yo conozco o creo conocer a mis estudiantes y a sus comunidades tiene un efecto importante en cómo yo tomo decisiones pedagógicas, disciplinares, de gestión, etcétera. A mí me interesó trabajar en un colegio, era una escuela particular subvencionada de puras mujeres, ¿ya? Y me interesó trabajar porque los tres problemas que presentaban eran género, sexualidad, raza y vulnerabilidad. Esos eran los cuatro temas que en las 6 escuelas levantaron como temas que no sabían cómo abordar. Lo que hicimos fue tomar frases dichas por ellas mismas en los registros etnográficos, en las entrevistas etnográficas. Entonces, por ejemplo, una de estas frases que una de las profesoras mencionaba, que las niñas acá son locas, como no hay hombres, se sueltan. También agregan, si van a ser señoritas deben ser limpias y ordenadas. El tema de que no haya un cuerpo masculino regulando esta feminidad alocada, ¿no es cierto?, era una forma de explicar por qué estas chicas son locas y no se preocupan de estudiar, ¿ya? Bueno, esto ya es como un mantra, porque grita, se cree hombre acaso, usted es una dama, no grite. Tú al nombrarlo como profesora, lo que haces es producir esta forma de subjetividad. Entonces tú, niña, tú no gritas, tú no preguntas, tú no contestas. Tú te quedas callada, tú asumes,
asientes. Una puede ir mirando esta forma de cómo se va produciendo esta idea de este género, estos roles asociados con los cuerpos biológicos y cómo eso tiene condiciones para el aprendizaje, que es lo más relevante para nuestra investigación. Eso sí tiene efectos en el aprendizaje. Los profesores juegan un rol clave en la sala de clases. Pueden fomentar que cada niño y niña se exprese en su diferencia para lograr construir su propia identidad. Por eso, es importante que sepan reconocer cuándo están cometiendo una práctica discriminatoria, aprender a nombrarla como tal y entender la posición de autoridad desde la que están hablando. Lo normativo es violento. No da lo mismo decir las cosas que decimos desde los lugares donde estamos posicionadas, ¿ya? Por ejemplo, siempre recuerdo una escena con un profesor y él es una persona de color negro, él es de Barbados, ¿ya? Y en una ocasión tuvo que viajar, esto en Estados Unidos, en un pueblito chiquitito ahí en Urbana-Champaign. Y cuando lo veo que se va al aeropuerto, iba viajando como si hubiera ido a un matrimonio, pero así con chaqueta adentro, con chaqueta afuera, con corbata, así impecable. Y nunca me olvido que la pregunta fue: ¿y no te vas a ir a meter un avión por 14 horas? Y me contesta: es así como yo tengo que viajar para entrar a Londres. Ahí, por ejemplo, había un privilegio que él no tenía y solamente era por su color de piel. Y él tenía que cuidarse de tal forma para no tener problemas en la entrada en el aeropuerto en Londres. ¿Te fijas? Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto es que en la medida que nosotras, por un lado, aprendamos a nombrar y por otro lado podamos reconocer las posiciones desde las que hablamos, ya tienes un espacio ganado que es importante. Y hay una transformación que es a menor escala, pero que igualmente es significativa.